Se anima a darle un aplauso al Dios de los cielos. Buenos días a todos, Dios les bendiga. Qué bueno poder estar juntos para bendecir el nombre del Señor. Vamos a cerrar hoy nuestra serie Jonás. Hoy es el último capítulo, capítulo 4 del libro de Jonás es el que vamos a estar viendo. Como usted recuerda, vimos la rebeldía de Jonás en el capítulo 1, la desobediencia de Jonás yéndose. Capítulo 2 vimos la disciplina de Dios en el capítulo 2 para poder volver a traer a Jonás. Capítulo 3 vimos el éxito de la palabra de Dios convirtiendo toda una nación. Leemos en el capítulo 3, voy a ir al capítulo 3, al último versículo, y leemos para introducirnos en la palabra, capítulo 3, versículo 10. Acompáñeme ahí. Dice así la palabra del Señor. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Parece este versículo el versículo perfecto para terminar la historia y para concluir la historia con éxito. Pero resulta que a Dios le plació escribir 4 capítulos, no 3. Leemos el capítulo 4, versículo 1 hasta el 2. Dice así: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Amén. Pareciera que el capítulo 4 ya está fuera de tono del libro. Pareciera que el capítulo 4, si esta historia la hubiera escrito un novelista, la hubiera escrito un escritor de libros normal, la hubiera escrito un hombre que hace cuentos, si pudiéramos llamarle cuentos, aunque esto no es un cuento, nadie hubiera escrito el capítulo 4. El capítulo 3 es perfecto para terminar. Se convirtió 120,000 personas, ya le voy a mostrar eso. Se convirtió toda una nación. El respaldo de la predicación había sido maravillosa. La respuesta de los que oyeron, perfecta. Se convirtieron, ayunaron, cambiaron su mal camino y todo. Pero el capítulo 4 no lo escribió un hombre, no lo escribió un novelista, lo escribió Dios. Y dejó Dios que el capítulo 4 apareciera. Y aparece el capítulo 4 diciendo: y Jonás se enojó. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué final le parece ese? Fuera de tono, fuera de orden, fuera de serie. Después de ver a un profeta exitoso, 40 días con un mensaje que hace convertir 120,000 personas, pareciera que Jonás iba a terminar diciendo: gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en esta nación. Después de haber experimentado, hermano, haber experimentado la disciplina, la barriga del pez, aleluya. Después de haber experimentado la prueba y haber sido zarandeado, yo diría que la mejor opción del profeta era decir: alabanzas a Dios porque en él hay salvación. Pero termina bravo, enojado y diciendo: ya sabía yo que esto iba a pasar.
Por eso no me quería ir. Por eso me fui a Tarsis. Porque yo sabía que tú eres un Dios clemente, lento para la ira, que tú no te enojas. Mire el profeta bravo y enojado. Así hay mucha gente, aleluya, en otro país, que en lugar de celebrar las victorias de Dios, vive toda su vida bravo y enojado. Como que el pez no fue suficiente para su vida. Como que la prueba no fue suficiente. Este capítulo 4 nos va a enseñar varias cosas hoy. Primero, que no importa cuánto éxito hayas tenido en la vida y en una jornada de Dios, no importa cuánto Dios te haya usado exitosamente en la obra de Dios, el pecado te puede alcanzar si bajas la guardia. El pecado te puede alcanzar. Puedes haber sido un buen evangelista, puedes haber sido un buen predicador, puedes haber sido un buen diácono, un buen músico, un buen maestro de niños, un buen servidor de Dios, pero si bajas la guardia, el diablo te puede alcanzar y te puede destruir. Número 2, la historia nos enseña que al ser humano le cuesta entender la misericordia de Dios. Que a Dios le plació salvar a esa nación pecadora, le cuesta entender al ser humano. ¿Por qué Dios salvó a ese? Si ese parecía que era hijo del diablo. Sí, pero Dios decidió salvarlo. Haga conmigo así. Porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que Dios salve a aquellos que amamos. Pero si Dios perdona a alguien que te cae mal, ahí empiezan los conflictos. Dice, ¿y por qué? ¿Y por qué lo va a perdonar Dios? ¿Que no sabe Dios acaso lo que me hizo a mí? Pero si Dios decidió salvarlo, Dios salva al que Él quiere. Dele un aplauso al Dios de los cielos. Este capítulo 4 nos va a enseñar que hay gente que no aprovecha las pruebas que viven. Haga conmigo. Hay gente que no aprovecha las pruebas que vive. Hay gente que le acaban de pasar la aplanadora, hermano. Y como le acaban de pasar la aplanadora, le acaban de pasar una prueba, en el momento se arrepiente y busca a Dios y dice: Señor, perdóname, hoy sí voy a cambiar. Ya vas a ver que no voy a dejar de ir a la iglesia. Pero el 40 días, el día 41, bravo. Como que no ha pasado nada en su vida, como que no ha cambiado nada. Este capítulo 4 quedó escrito para enseñarnos. Número 4, ¿qué más nos enseña el libro? Que de cierta manera a veces nosotros creemos que hay gente que merece salvación y hay otra gente que no, y nos convertimos en gente selectiva. A este Señor sálvalo, aquel no, porque aquel está grave, ese está grave, ese ya no tiene perdón de Dios. Hay gente que se da el lujo de decir: a ese perdónalo, Señor, a ese perdona. Yo también lo perdono, pero a este que me hizo esto, a ese no lo perdono hasta que me vaya a la tumba. Somos tan duros los seres humanos que preferimos a veces, hermano, no perdonar a alguien, y aún nos vamos de esta tierra sin haber perdonado. Y eso es delicado. Ya se lo voy a mostrar en la Biblia. Pero como ya lo dejé en suspenso, déjeme entrar a las escrituras y déjeme entrar a las 3 enseñanzas que vamos a ver hoy de esta historia. Jonás capítulo 4, voy a leer el versículo del 3 al 4, por favor. Lo primero que vamos a ver es: ¿por qué nos cuesta entender tanto la misericordia de Dios? ¿Por qué nos cuesta?
Jonás capítulo 4, voy a leer el verso 3 y 4, por favor. Dice así la escritura: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Por Dios, hermano, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Aleluya. Note por favor cuán difícil es a veces al ser humano entender la misericordia de Dios para otros, para las personas, para el prójimo. Aquí vemos a un Jonás, hermano, que acaba de ser un hombre, hermano, usado por Dios. Un hombre con un respaldo de Dios tremendo, con el éxito de ver multitudes cambiar y tornar su corazón a Dios. Pero él está enojado porque la gente se convirtió, y aún más deprimido porque dice: Señor, yo prefiero la muerte. Oiga esto que le voy a decir. Jonás no había aprendido a apreciar lo que Dios le había dado. Dios lo había salvado, Dios lo estaba usando, Dios lo había llamado con un propósito. Tenía Jonás una misión, era profeta de Dios, era usado por el Señor, tenía el respaldo de Dios, pero vive deprimido. Hay creyentes que no han entendido lo que Dios ha hecho en sus vidas. Hay creyentes que no han entendido cuál es la razón por la que estamos aquí y cómo Dios puede usar nuestra vida para bendecir a otros. Y preferimos, hermano, aferrarnos a lo que estamos viviendo, a lo duro de la vida, y nos hunde en tristezas, nos hunde en depresión, nos hunde en angustias, cuando lo que debemos ver no es la tristeza que tenemos enfrente, sino la salvación que vino de Dios para librarnos de la muerte, para librarnos de las tristezas, para librarnos de la esclavitud. Pero ¿cuál es la razón por la que no entendemos? Déjeme darle por lo menos en este primer punto algunos aspectos de esto. La primera razón por la que no entendemos la voluntad de Dios es porque nuestro corazón, todavía tenemos un corazón egoísta. El corazón egoísta es un corazón orgulloso, simple y sencillamente eso. Un corazón que no logra entender que Dios es suficiente para bendecir a todo el mundo si Él lo quiere hacer. Pero muchas veces el corazón egoísta es que uno quiere, que solo uno quiere ser bendecido. En mi país dicen espíritu de asadón. Aleluya. ¿Sí sabe qué es el asadón? El asadón es aquella herramienta de agricultura que sirve para jalar tierra, pero solo es, como dice en mi pueblo también, solo es para adentro. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobra también yo. Y se olvida que Dios es suficiente y poderoso para bendecir a todo el que Él quiere. ¿Cómo saber si tenemos un corazón egoísta? Cuando usted le incomoda el bien ajeno, eso es que usted tiene un corazón egoísta. Toque al hermano que está a la par. Tóquelo, no le dé miedo. Tóquelo. Dígale: nos están hablando. Aleluya. No le diga como que te están hablando. No. Nos están hablando. Metámonos ahí en la canasta, ¿verdad? Porque el egoísta es aquel que le incomoda el bien ajeno, que cuando otro prospera se incomoda, que cuando otro es bendecido se incomoda, que cuando otro crece se incomoda, que cuando otro va siendo exitoso y levantándose se incomoda. Parece ser que a Jonás le incomodó que también fuera salvo Nínive. No le gustó. ¿Y por qué? ¿Y por qué van a salvar a los ninivitas si son malos? Eran malos.
En realidad eran malos. Pero ¿acaso no todos hemos sido malos? ¿No todos hemos pecado? ¿Acaso no todos, hermano, hemos sido salvos por la gracia de Dios? Y si usted define la palabra gracia, la puede definir en estas palabras cortas: gracia, el favor de Dios inmerecido. ¿Quién de nosotros merece el regalo de la salvación? ¿Quién de nosotros? ¿Quién de nosotros estamos aquí porque ganamos la salvación? Ninguno. Todos estamos aquí por la pura gracia del Dios de los cielos. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. El egoísmo es ese pequeño elemento de la carne que no nos deja disfrutar la bendición de otros, que no nos deja alegrarnos con el éxito de otra persona. Lo vemos con un nuevo trabajo y nos incomoda y decimos: vas a ver cómo está haciendo. Este me parece que es del narco. Mira, hermano, hasta ponemos, ¿verdad? Lo vemos con carro nuevo por ahí aparecer y dice: gran deuda la que tiene. ¿Por qué nos incomoda? Si te incomoda la bendición, el éxito de otro, sencillo, hermano, tu corazón necesita ser rendido a los pies del Señor, porque Dios bendice al que Él quiere. Y le cuento, tiene una bendición para cada uno de nosotros, aunque sea diferente, pero Dios siempre tiene una bendición para nuestra vida. La bendición de tu hermano quizás no sea la tuya, pero Dios tiene una para ti, porque Él es grande en misericordia y nuevas son cada mañana las misericordias del Dios de los cielos. Bueno, Proverbios capítulo 21, versículo 4, nos habla de ese egocentrismo, de ese orgullo. Dice Proverbios 21:4: altivez de ojo, eso es orgullo, y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado. Se lo voy a plantear así rápidamente. Cuando te incomoda la bendición o el éxito de alguien, estás pecando, hermano. Eso es pecado. No solamente es la incomodidad, estás pecando, porque nosotros debemos alegrarnos con los que se alegran y llorar con los que lloran. Eso es lo que somos llamados a hacer. Pero el egoísmo no nos deja entender la misericordia de Dios. Pero hay otra razón. La segunda razón del por qué no entendemos la misericordia de Dios es que creemos, hermano, que nuestra razón o nuestra justicia a veces es mayor que la de Dios. Se lo voy a plantear. Job capítulo 4, verso 17. Acompáñenme. Job capítulo 4, verso 17. Dice así: cuando Job estaba pasando por tribulación, apareció esta pregunta en escena y le dice el Señor: ¿será el hombre, oiga esto, será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? ¿Será el hombre más justo que Dios? Por supuesto, esto nos lleva a una pregunta importantísima. Ya vimos que Dios es un Dios de misericordia. Y cuando Dios juzga a una persona, la juzga según su justicia, no la nuestra. Para Jonás, que los ninivitas fueran salvos no le cabía en la mente. Para él los ninivitas deberían de haber sido raídos de la tierra. Para Jonás, el salvar a los ninivitas era algo que no estaba ni en su mente ni en su corazón. Ya sabía yo que los ibas a salvar y por eso estoy enojado hasta la muerte. Mejor dame la muerte, Señor, pero yo no quiero ver gente salva. ¿Usted se imagina eso, hermano? Ahora, ¿cuál era la razón de esto? Bueno, cuando uno estudia la historia de
de Israel y los ninivitas se encuentra que Nínive había sido un pueblo que había golpeado y destruido a Israel en cierta época y que había herido a Israel. Y por supuesto Jonás, como un buen israelita, como un buen patriótico de Israel, no podía soportar que habían golpeado y herido a su pueblo. Y ahí nos lleva a un punto más delicado, porque es fácil perdonar a los que nos ofendieron cuando están lejos, pero perdonar a alguien que ha herido a alguien cercano tuyo, aleluya, perdonar a alguien que te ha ofendido muy cercano, que ofendió a tu hijo, que ofendió a tu hija, que ofendió a tu esposo, a tu esposa, a tus padres. Yo a ese no lo perdono, pero nunca, hermano. Ahí es donde sale el apellido, aleluya. Ahí es donde sale el apellido. Ahí es donde sale la zona geográfica. Yo soy de los de Oriente, hermano. Y de los de Oriente no se dejan. Y sale el patriotismo, sale, bueno, es que le puedo contar, hay una pequeña anécdota de un hombre que llegaron unos españoles a El Salvador, y cuando llegaron, entonces el salvadoreño le dijo: ustedes son los culpables de nuestra vida, porque ustedes nos vinieron a conquistar. Y le dijeron: eso fue como hace 1000 años. Sí, pero yo hasta ahorita me acabo de enterar, le dijo. Se acababa de enterar de la conquista de las colonias y todo eso. A veces, hermano, a veces sudamos calenturas hasta ajenas. ¿Sí sabe, sí entiende qué es eso? Sudar calenturas ajenas. Hasta nos metemos a pelear por lo que le hicieron a mi amigo, a mi amiga, a mi hermana. No tengas pena, yo te apoyo, yo te apoyo. Cuando la veamos, le damos una pescozada. Óigame, ¿qué es eso? ¿Entre creyentes? ¿Entre hijos de Dios? No. Usted y yo debemos ser gente que aprende a perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Que aprenden a perdonar. Pero muchas veces nuestra justicia es mayor que la de Dios. Decimos: no. Dios, que Dios lo perdone, porque yo no lo perdono. Imagínense. Entonces nos ponemos que nuestra justicia es mayor que la de Dios. Cuidado. Nuestro deber es perdonar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bueno, Romanos capítulo 9, voy a cerrar este punto. El primer punto que estamos viendo es: ¿por qué nos cuesta entender la misericordia de Dios? Porque nuestro corazón es egoísta todavía, porque creemos que nuestra justicia es mayor que la de Dios, y eso no es cierto. Y Romanos capítulo 9, voy a leer el verso 18. Leemos: de manera que del que quiere tiene misericordia. Está hablando de Dios. Así que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. En otras palabras, esto nos enseña dos cosas: que Dios es soberano y que Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Pero cuidado, cualquiera pudiera decir: pero eso no es justo, hermano. ¿Por qué Dios tiene misericordia de algunos y Dios no tiene misericordia de otros? Y a otros los endurece. Porque Él ya sabe la reacción de la gente. Porque Dios es omnisciente y omnipresente. Él conoce el futuro y Él conoce la reacción de las personas. ¿Por qué cree usted que en el libro de Éxodo Dios hizo que el corazón de Faraón se endureciera? ¿Por qué? Porque él se iba a endurar de todos modos. Él había decidido cerrar el corazón
no creer en nada de Dios y tampoco dejar al pueblo de Dios libre. Él se iba a endurar. Él iba a decir: yo no creo en Dios. Lo dijo. ¿Quién es ese Dios que te manda? Si aquí tenemos suficientes dioses. Aquí tenemos al Dios cocodrilo, al Dios Nilo, al Dios sapo, al Dios no sé qué, ranas. Aquí tenemos de todo. Yo no creo en ese tu Dios. ¿Quién te manda? ¿Cómo se llama el Dios que te manda? Y Moisés tuvo que decirle: el que me manda a mí se llama el yo soy. ¿Y quién es ese Dios? ¿Por qué Dios enduró el corazón de Faraón? Porque sabía Dios que él se iba a endurar de todas maneras. Por eso la Biblia dice: Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia, pero endura el corazón del que se endurece. ¿Me estoy dando a entender? Entonces Dios no es que con unos sí, con otros no. No, es que Él ya sabe. Por eso usted ve que cuando Cristo Jesús vino a la tierra, les predicaba el mismo mensaje a todos. A todos les predicaba el mismo mensaje. Les hablaba del Señor, les hablaba de que Él venía, les hablaba de la salvación. Pero los fariseos y los escribas que los seguían, dice que tenían el corazón duro. Y como Jesús vio el corazón duro, entonces dijo Él: les voy a hablar en parábolas, para que aún oyendo no entiendan. ¿Por qué les habló en parábolas? Porque de todos modos ellos no querían entender. Porque ellos ya habían cerrado el corazón. Porque ellos tenían duro el corazón. Y entonces Jesús dijo: les voy a hablar en parábolas para que aún oyendo y viendo no entiendan nada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Entonces, vea esto conmigo, por favor. Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios de misericordia, lento para la ira, pero grande en misericordia. ¿Por qué nos cuesta entender? Porque nuestro corazón todavía tiene ego, y porque nuestro corazón cree que a veces es más justo que Dios. ¿Por qué cree que hay gente decepcionada de Dios? ¿Se ha encontrado usted con alguien que está decepcionado de Dios? Yo iba a la iglesia, pero yo ya no creo en eso, ya no creo en Dios, ya no creo. ¿Por qué? Se decepcionó de Dios. Porque no sabía que Dios es un Dios de misericordia y soberano. Él hace lo que Él quiere, con quien Él quiere y donde Él quiere. Punto. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿O será el hombre más limpio que el que lo hizo? En el libro de Romanos también, a través del apóstol Pablo dice: ¿podrá el barro decirle al alfarero cómo hacerlo? No. El barro solo está dispuesto para que las manos del alfarero lo formen. Pero el barro no le puede decir: Señor, antes de que me hagas, mira, haceme de esta manera. Un vaso así de esta manera, bonito, con buena oreja, con bonita boca. No puede. El alfarero decide cómo hace al barro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son barro aquí? Levanten la mano los que son barro. ¿Le preguntaron a usted cómo quería hacer? Le preguntaron a usted cómo quería, si quería ser chelito o morenito. Le preguntaron a usted si quería ser alto o bajito. Le preguntaron a usted dónde quería nacer. Mire, hermano, si le hubieran preguntado a usted, ¿dónde cree usted que hubiera nacido? Hermano, allá por Europa, por lo menos ahí, Europa. Si le hubieran preguntado cómo quería que lo hicieran, ¿hubiera salido con los ojos que tiene? Aleluya. Cuando uno se ve al espejo, dice: ay, a mí, ¿por qué no me dieron tal cosa? ¿Por qué no me hicieron eso? No, es que Dios es soberano. ¿Sabe cuál es el problema? Que no nos gozamos
y alegramos con las decisiones de Dios. Porque creemos que somos más justos. Porque creemos que nosotros tenemos que decidir. Porque creemos que Dios se equivocó. Por eso es que encuentro un montón de gente decepcionada de Dios. Hermano, ¿y por qué? ¿Y por qué Dios no me ayudó en tal cosa? Dios es soberano. Dios es soberano. Tenemos que aprender eso. Si no, nos va a tocar lo de Jonás, deprimido, peleando con Dios, enojado con Dios. Mire el capítulo que está cerrando Jonás. Mire qué tremendo. Así quería, oiga lo que voy a decir. Así quería Dios que Jonás terminara. No. Pero Jonás tomó su propia decisión. Sigamos un poquito más. Vaya pues. Jonás capítulo 4, versos 5 al 8. Dios usa una enseñanza para mostrarle la misericordia a Jonás. Le hace una historia, pero también algo real en la vida de Jonás, con el propósito de mostrarle la misericordia. Dice el capítulo 4, verso 5, dice: y salió Jonás de la ciudad después de los 40 días y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Verso 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y otra vez, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Estamos viendo un profeta totalmente descompuesto, hermano, totalmente descontrolado. Pero Dios está a punto de enseñarle con una historia sencilla, con una historia fácil, con una calabacera. El Señor está a punto de enseñarle lo que es la gran misericordia de Dios. ¿Cómo? Bueno, ahí está Jonás, salió al oriente y se sentó para ver. Vamos a ver qué hace Dios con toda esta gente. Mire, eso fue lo que hizo. Se sentó y esperó. Vamos a ver qué hace Dios con esta gente. Vamos a ver. Y preparó una enramada, dice, pero quizás la enramada no era suficiente. Y Dios que es grande en misericordia, hizo salir una calabacera. ¿Cuántos conocen la calabaza, hermano? ¿Usted conoce la calabaza? ¿No ha comido calabaza en dulce? ¿Sí? Qué rica, hermano. Algunos dicen: la calabaza es del diablo. No es cierto. Eso es mentira. La calabaza la hizo Dios, la creó Dios, la preparó Dios para el hombre, para alimento. Que los hombres la han ocupado mal, esa es otra cosa. La han ocupado para octubre y hacer otras preparaciones, pero la calabaza es un alimento, hermano, y rico. Y se preparó una enramada, una enredadera salió de la calabaza. Y cuando vio la calabaza, yo me imagino a Jonás diciendo: hombre, qué rico esta sombra. Y además dijo: y si el Señor se tarda, esto lo estoy diciendo yo, no lo dice la Biblia, y si el Señor se tarda en hacer algo con esta gente, por lo menos ya tengo comida. Porque la calabaza es un alimento rico en realidad.
De plano aquí como un buen rato, dijo, pero eso fue un día. Se alegró en gran manera, dice. Pero el día siguiente, el Señor preparó, ¿qué dice, hermano? Un gusano, así de chiquito. Se comió la calabacera y se secó. Y entonces el sol empezó a darle en la cabeza, hermano. Se secó. Y entonces empezó a quemarlo. Y entonces se volvió a enojar. Hay gente que se enoja por cualquier cosa, hermano. Hay gente que un día está alegre y el día siguiente está brava. Míreme para acá, por favor. No lea la Biblia en este momento. Pero no es cierto que usted y yo hemos conocido gente que de un día para otro ya está bravo o ya está enojada. ¿Sabe qué es eso? Es que Dios no ha formado tu carácter todavía. El pescado no fue suficiente. ¿Qué necesitará? No sé. Pero a veces allá está Jonás, mire, un día enojado porque Dios está haciendo misericordia. El día siguiente contento en gran manera por la calabacera. El día siguiente está diciendo, me quiero morir otra vez. ¿Qué le parece eso? Un hombre escogido de Dios, un profeta de Dios. Eso nos enseña, hermano, que cualquiera de nosotros podemos pasar por esas etapas, pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere enseñarnos su misericordia. Dios quiere enseñarnos que Dios es un Dios de misericordia y un Dios de bendición, hermano. Que lo que Dios anhela es que aprendamos a ser misericordiosos como Él es misericordioso. Que el perdonar a nuestros ofensores como Dios perdonó a los de Nínive es lo que usted y yo debemos aprender. ¿Acaso no vino el Señor a morir por nosotros en la cruz del Calvario para perdonarnos? Y para enseñarnos a cómo perdonar a las personas. La Biblia dice, hermanos, si me acompaña a la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 3, en el verso 15, nos habla, hermano, del cuidado que debemos de tener en lo que pensamos y sentimos del prójimo. Nos habla de ese cuidado. Mire lo que dice primera de Juan 3:15, dice: todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué es, hermano? Homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente. Quiere decir que hay gente que tiene vida eterna, pero que se le puede cortar porque no ha perdonado a su hermano. Ya se lo voy a probar más. Tiene vida eterna permanente en él. Y dice, este versículo es tremendo porque nos habla del creyente que no debe de tener a nadie preso en el corazón. Nos habla del creyente que debe de estar sano en el corazón. ¿Cómo sano? Pues no tener a nadie que odie, a nadie que tenga rencores, a nadie que tenga, hermano, preso en el alma. Y decirle, es que yo no puedo perdonar, hermano, es que usted no sabe lo que me hicieron. Yo no sé de veras lo que le hayan hecho, pero tampoco usted sabe lo que me han hecho a mí. Pero la orden no es saber qué es lo que nos han hecho. La orden es: perdona a tu hermano así como yo te he perdonado. Esa es la orden. Esa es la orden de Dios. Está en la famosa oración del Padre Nuestro. Padre, Señor, perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y más adelante el Señor les enseña: porque si no perdonamos a los que nos han ofendido, tampoco nuestro Padre Celestial puede perdonarnos a nosotros. Este capítulo 4 nos enseña que después de haber sido perdonados, como fue perdonado Jonás, que después de haber sido tratado por Dios de esa manera y traerlo de nuevo y perdonarlo y seguirlo usando, no nos podemos dar el lujo de seguir igual. No podemos seguir igual.
El capítulo 4 no está escrito por gusto. No es el final que yo le hubiera dado al capítulo 4. No es el final que cualquier escritor hubiera usado para el capítulo 4, el final de Jonás. Pero Dios dejó ese capítulo 4 para enseñarnos que no importa, hermano, cuánto hayamos sido tratados en prueba, en dificultades, Dios quiere que hasta el último momento vivamos en paz con Dios y en paz con nuestros hermanos. Dele un aplauso al Dios de los cielos. Dios quiere que no tengamos preso a nadie. Jonás tenía preso a los ninivitas. Señor, yo no los perdono, Señor. Ya sabía que tú los ibas a perdonar y por eso no venía yo. Pero yo no los perdono. Eso es lo que le está diciendo Jonás. Yo prefiero mejor la muerte, Señor. Mire qué tremendo, hermano. Mire qué tremendo hasta dónde puede llegar el corazón del ser humano de no entender las pruebas y tampoco entender la enseñanza. La enseñanza que el Señor le da a Jonás aquí es: Jonás, ¿y por qué te enojas? Tienes razón, dice en el capítulo 4, verso 4, tienes razón de enojarte tanto. Esto me llevó a una conclusión, no del tema, a una conclusión tremenda en el primer servicio. Porque hay gente que ya tiene la salvación pero no la está disfrutando. Hay gente que ya fue rescatada, ya fue salva, ya fue bendecida, ya te dieron las riquezas de la herencia del Señor, pero no las están disfrutando. El diablo permite que venga alguna prueba y en lugar de entender la misericordia de Dios y en lugar de entender la voluntad de Dios, te enfocas en el problema que tienes, en la necesidad que tienes y vives aturdido, vives afligido, vives en prueba, vives en dificultades, inclusive vive uno amargado con Dios. Porque no estamos aprendiendo a disfrutar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. La enseñanza de esta pequeña historia, mire lo que usó Dios: una calabacera y un gusano. Eso es todo. Bueno, usó un viento solano, como de estos que estamos viviendo ahora. Yo me imagino un sol y un calor como eso. ¿Verdad que está caliente afuera, hermano? Como que se ha puesto más caliente hoy, va. Y yo digo: es que qué tremendo el calor, ya no lo aguanto, ya no lo soporto. Mira, hermano, gocémonos con lo que Dios nos ha dado. Gócese con lo que Dios. No se enfoque en los problemas que tenemos o en o lo que está a nuestro alrededor. Enfóquese en la gran misericordia que Dios ha tenido de su vida y de mi vida. Y aprendamos a vivir la misericordia de Dios. Vamos al último punto. Jonás capítulo 4, verso 9 al 11. Otra vez el Señor Jesús, el Dios Todopoderoso, le pregunta a Jonás. Verso 9. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Ya estaba enojado por causa de los ninivitas. Ya estaba enojado, ya estaba molesto. ¿Por qué Dios salva eso? Ahora está enojado por la calabaza. No le digo, pues, está enojado. ¿Tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y oiga lo que dice Jonás: es que cuando uno está bravo, hermano, aleluya, cuando uno está bravo contesta mal, aunque sea Dios mismo. Le contesta mal. Mire lo que dice Jonás. Y él respondió: tengo razón para enojarme hasta la muerte. Y dijo el Señor: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste, ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. ¿No he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más, oiga,
más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda. Y también muchos animales. Fíjese que Jonás se entristeció y se molestó por la calabacera. Se entristeció y dijo: ¿cómo no voy a estar triste y cómo no voy a estar enojado si la calabacera se murió? Pero no le importaban 120,000 almas. ¿Cómo es el ser humano que le cuesta entender la misericordia de Dios? Usted usó una historia simple para decirle: mira, Jonás, tú estás enojado por algo en la que ni siquiera hiciste nada. No la sembraste, no la cultivaste, no la hiciste crecer. ¿Cómo no voy yo a ocuparme de 120,000 almas si Dios es el creador de todas las cosas? Pero es que eran hombres malos. Sí, pero Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Dios nos da el aire que respiramos sobre buenos y sobre malos. Dios nos da agua, Dios nos da la lluvia sobre buenos y sobre malos, porque Dios es un Dios de misericordia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo voy a terminar porque el tiempo se me escapa, pero quiero terminar con una frase que el Señor me... Fíjese que en la mañana me dio Dios una frase, temprano. Ahora me dio Dios otra frase y quiero comentársela. Me dijo el Señor ahí: ¿cómo quieres terminar hoy? ¿Cómo quieres terminar el capítulo de tu vida? ¿Quieres terminarlo como el capítulo 3 de tu vida? No el capítulo 3 de Jonás, el capítulo 3 de tu vida. O como el capítulo 4 del libro. El capítulo 3 termina con éxito, con bendición, con un hombre a cuentas, con un hombre predicando y con un hombre con respaldo de Dios. Éxito. 120,000 almas se convirtieron. Y si terminamos ahí el capítulo, terminamos bien. ¿O quieres terminar el capítulo de tu vida enojado con Dios, pensando en que nadie tiene misericordia, aburrido, deprimido en tu vida? ¿Cómo quieres terminar el capítulo de tu vida? Porque si terminas en el 3, yo les dije a los hermanos por la mañana, yo no puedo concluir este libro diciendo Jonás se perdió. No lo puedo concluir porque la Biblia no lo dice. No puedo decir Jonás se perdió, pero usted no lee en el capítulo 4 que Jonás se haya arrepentido. Usted no lee en el capítulo 4 que Jonás haya regresado al Señor diciéndole: Señor, tienes razón, de veras yo qué bárbaro, ¿y por qué estoy enojado yo? Señor, perdóname, ya te entendí lo de la calabacera y los 120,000. Señor, perdóname, voy a volver hacia ti. No lo dice. No dice cómo terminó Jonás en el capítulo 4. Solo lo vemos bravo, deprimido y peleando contra Dios. Así termina. No me preguntes si Jonás fue salvo, si no fue salvo. No voy a concluir eso porque no está en la Biblia. No puedo concluir eso. Pero el capítulo queda como que queda entre signos de interrogación, ¿no le parece? Entre signos de interrogación. ¿Qué le pasó a Jonás? ¿Se arrepintió Jonás? ¿Habrá hecho las paces con Dios? ¿Habrá seguido siendo profeta? ¿Fue salvo Jonás? Un montón de signos de interrogación. Así terminó Jonás el libro, el último capítulo. ¿Cómo quiere terminarlo usted? ¿Peleado con Dios? ¿Peleado con la gente y no perdonarla? ¿No entendiendo la misericordia y la soberanía de Dios? Porque la Biblia dice, el que permaneciere hasta el fin,
este será salvo. Pero permanecer ¿cómo? A cuentas, sirviéndole, con gozo. Que le pueda decir Dios, ¿se acuerda que dice? Buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Ese es un buen capítulo, cerrando un buen capítulo. Pero termino con esto. ¿Podríamos decir de Jonás eso? ¿Podrá decirle Dios a Jonás, Jonás, buen siervo fiel? No lo concluyamos. Pero la pregunta final es: ¿cómo tú quieres terminar el capítulo de tu vida final? Póngase de pie. Póngase de pie delante del Señor. Y mientras mis hermanos músicos vienen a ayudarnos a ministrar este tiempo, yo le ruego que usted y yo meditemos en cómo estamos viviendo nosotros el Evangelio. ¿Cómo estamos viviéndolo? ¿Estamos viviéndolo con gozo? ¿Estamos viviéndolo con alegría? ¿Estamos viviendo comprendiendo la voluntad de Dios, la misericordia de Dios? Cuando entendemos bien la misericordia de Dios y no tenemos a nadie preso en el corazón, vamos a vivir mejor, hermano. Vamos a vivir mejor el resto de nuestros días sobre la faz de la tierra. Cierra tus ojos un momento. Y así cerrados sus ojos, los que queremos disfrutar el Evangelio, los que queremos vivir en paz con Dios y en paz con los hermanos, yo te voy a invitar a que te vengas adelante conmigo a decirle al Señor: Señor, yo quiero vivir a cuentas. Véngase, véngase. Vamos a estar orando, hermanos líderes, si me ayudan por favor a orar por mis hermanos. Si tienes gente presa en el corazón, hoy es una buena mañana para sacarlos. Si tienes gente metida en el corazón, sácalos. Perdónalos. ¿Me ayudan, hermanos líderes? Vamos a orar por mis hermanos y por mis hermanas. Pero por favor, sal de esta iglesia pensando en cómo quieres terminar el capítulo de tu vida. Sal de esta iglesia reflexionando que no cabe el egoísmo en nuestra vida, que no cabe la falta de perdón, que no cabe la tristeza, que no cabe la depresión, que no cabe en nuestra vida, que necesitamos encontrarnos con el Dios que salva, con el Dios que bendice, con el Dios que nos hace libres para vivir una vida abundante. Una vida abundante no es qué es lo que tienes de bienes. Una vida abundante es una vida llena de paz, una vida llena de gozo, una vida llena de reposo en tu vida, una vida de estar a cuentas con Dios y con tus hermanos, con tu prójimo. Esa es una vida abundante. El diablo nos ha engañado haciéndonos creer que la vida abundante es dinero,
es trabajo, es riquezas. Eso no lo es. La vida abundante es una vida de paz, es una vida de tranquilidad, es una vida de reposo. Aleluya. Es una vida de disfrutar cada día la misericordia de Dios. Misericordia es. Aleluya. Dejemos de pelear con la gente. Dejemos de pelear con el prójimo. Dejemos de pelear con la familia. Dejemos de pelear con los amigos. Dejemos de pelear con los hermanos de la iglesia. Pongámonos en paz. Porque tu justicia Es que no saben lo que me han hecho. No importa. justicia eterna es. Como Cristo perdonó a los que le ofendieron. Dile: Señor, dame capacidad de perdonar. Dame capacidad de perdonar a los que me han ofendido, Señor. Cierra tus ojos un momento y levantas tus manos al cielo. Porque para siempre, Oh, sí. misericordia es. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por Es grande tu misericordia, Señor. Es grande tu misericordia, es grande. eres bueno. Díselo: Señor, tú eres bueno. Que tu justicia Tú eres más justo que yo, Señor. eterna es. Y en mí No juzgues a las personas según tu justicia. Juzga a las personas con la justicia de Dios, sendas de justicia. con la justicia del Dios del cielo. Y te vas a dar cuenta Bueno, que Dios es un Dios de misericordia. que para siempre Aleluya. misericordia es. Y cada Te bendecimos, Señor. es verdad. Te bendecimos. Y puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Aleluya. Porque tú eres bueno. Porque tu Justicia, justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré. por tus sendas de justicia guíame. Así es, Señor. Tú eres bueno, porque para siempre misericordia es. Y cada mañana desde Aleluya. sé que en ti puedo confiar. Me sostienes Una vez más. fidelidad. Oh, sí. Porque tú eres bueno. Porque tu justicia, justicia eterna es. En ella yo me deleitaré. En tu verdad caminaré. tus sendas de justicia guíame. Así, mientras esas notas suenan, yo voy a invitarle a que reflexione en lo profundo de su corazón. ¿Cómo queremos terminar nuestra vida?
Hoy es una buena mañana para revisar nuestro corazón. Qué éxito el que tuvo Jonás. Pero días más tarde, su vida era totalmente otra. ¿Por qué no decirle esta mañana al Señor: quita de mi corazón todo egoísmo, quita de mi corazón toda justicia propia, quita de mi corazón toda amargura, quita de mi corazón gente que está presa? Arráncala, Señor. Dame la capacidad de perdonar. Dame la capacidad de sacar del corazón a los que me han ofendido. Dame la capacidad, Señor, de perdonarlos como tú nos has perdonado. Y danos la capacidad de disfrutar el Evangelio de Jesucristo. Levanta tu mano bien en alto, hermano. Levanta tu mano bien en alto. Si hay cosas que te están estorbando, que no te hacen disfrutar el Evangelio, dile al Señor esta mañana: Señor, arranca de mí lo que me estorba. Arranca de mi corazón toda tristeza, toda amargura, toda falta de perdón, todo egoísmo. Arráncalo. Yo quiero disfrutar el Evangelio. Quiero disfrutar la vida abundante que tú trajiste a nuestra vida. Porque escrito está: el diablo apareció para matar, robar y destruir. Mas yo he venido para darte vida y vida abundante. Señor, yo bendigo a tu pueblo esta mañana. Yo bendigo a tu pueblo, Señor, con la vida abundante de Cristo. Yo bendigo a tu pueblo con la vida que Cristo compró en la cruz del Calvario. Yo bendigo a tu pueblo para que puedan disfrutar el Evangelio, que puedan vivir el Evangelio y puedan vivir con gozo, puedan vivir con paz, que puedan vivir con reposo de lo alto, y aún en medio de las pruebas puedan vivir con fe en el Hijo de Dios, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. En el nombre de Jesucristo lo decimos una vez más. Cada mañana despertar. Oh, sí, Señor. Y puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Aleluya. Y cada mañana despertar, Sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Y cada mañana, dile. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Oh sí. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Una última vez, cada mañana. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Así es, Señor. con tu gran fidelidad. Me sostienes por tu gran fidelidad.
Aleluya. Me sostienes por tu gran fidelidad. Los que creemos que Dios es fiel, démosle un fuerte aplauso al Señor.